El Señor nos manda a orar por la paz en Jerusalén. Ustedes conocen, y yo sé que para todos es conocido que ahorita están esos conflictos armados, ¿verdad? Allá. Y yo les decía que es lamentable porque hay mucha gente inocente, ¿verdad? Que está pasando, y niños, están muriendo niños, están una situación bien caótica, ¿verdad? A veces ver las noticias es hasta tristeza, pero Dios tiene control de todo, ¿verdad, hermano? Yo les decía el viernes, al Señor no se le ha salido de control esto, porque ya no había escrito, ¿verdad? Entonces, ahora los que les ha tocado vivir esa situación allá, ¿verdad? Que lamentable, pero nuestra obligación es oremos por ese pueblo, es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido del Señor, que yo sé que el Señor va a obrar a favor de ellos, aleluya, ¿verdad? Entonces, y le decía el viernes que me ponían ¿verdad? Una prueba, se puede decir. Me dicen, pero ¿por qué oran solo por Israel y los niños palestinos? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Que es bien difícil responder a eso, ¿verdad? Pero el enemigo mueve a pueblos, ¿verdad? Y cuando esos pueblos se inclinan a otras cosas, se vuelven enemigos incluso del Señor, ¿verdad? Entonces, es bien difícil decir, yo oro por ello, pero no oremos para que ese conflicto se acabe, ¿verdad? Inevitable, hermano. Es que tiene que pasar todo eso para que la palabra del Señor se cumpla. Entonces, son cumplimientos. Entonces, esto lo que a nosotros nos tiene que motivar es a que ya no busquemos la preparación, sino que a estar preparados. Y es que es diferente buscar la preparación. Antes decíamos, hay que buscar y hay que estar preparados. No, estemos preparados. Puede ser que el Señor esté a las puertas. Así es de que oremos por ello, oremos por la palabra, y que el Señor bendiga, Señor, su palabra este día. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias a ti, mi Señor. Venimos delante de ti, Señor, a darte gracias primeramente por nuestras vidas, Señor. Estamos en este momento a punto de recibir tu palabra. Te pedimos que bendigas la palabra, Señor. Padre, te rogamos en este momento, oh Dios, para que seas tú, Padre, que tomes ese control de lo que está pasando en el Medio Oriente, Señor. Israel, Padre, siendo atacado, Padre, si eso está en tus planes, Señor, tú lo has permitido, es porque está en tus planes. Yo solo te ruego, Padre, de que tú bendigas a cada una de las personas, Señor, que está allí, y que seas tú, oh Padre, que ponga la solución a eso, Señor. Si la solución de eso es tu venida, gloria a Dios, Señor, te estamos esperando. Pero te pido, Señor, y te ruego por esa paz, oh Dios mío, que ellos andan buscando con tanto tiempo, Señor. Pero esa paz, Padre, solo la tendrán cuando sepan que tú eres el dador de la vida y el dador de la paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Por eso te pido y te ruego, Señor, por esas vidas, y que algún día, Señor, empiecen a reconocer que solo tú das esa paz, Padre. En el nombre de Jesús te pido que bendigas, oh Dios mío, en este momento, Padre, tu palabra, Señor. Quita todo distractor en nuestra mente, Señor. Habla tú, Señor. Quita, Señor, toda palabra que provenga, Señor, de mis sentimientos, y que sea, Señor, palabra tuya la que reciba el pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti, mi Señor. Rogamos por esas unciones, Señor, que tú envías siempre, Señor. Esa unción apostólica, profética, evangelística, magistral, oh Dios mío, pastoral, para que podamos, Señor, aprender este día de ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Hermanos, el Señor puso en mi corazón que habláramos este tema, y dice, abriendo los pozos del Padre. Gloria a Dios. Yo sé que tal vez todos aquí conocemos lo que es un pozo. Todos sabemos para qué sirve el pozo, ¿verdad? Y sé que más de algunos, todos hemos probado agua de pozo. ¿Cuántos han probado agua de pozo? Es diferente y la llave, ¿verdad? Se siente aún los minerales de la tierra, a veces se siente ahí. Pero en el antiguo tiempo, hermanos, esto era se puede decir, este pozo era un tesoro. Los pozos en el tiempo de que vamos a hablar eran un tesoro. El agua era muy escasa.
hermano, y todo aquel que tenía un pozo, hermano, o que encontraba agua en un pozo, porque habrían pozos y a veces, hermano, hay pozos que se fracasaban, que buscaban, llegaban a una profundidad grande y no se encontraba el agua. Pero, hermano, hay personas que encontraban agua y una de las personas que encontraba agua fue Abraham. Es que Abraham abría un pozo y ahí estaba el agua. Y el Señor, porque el Señor estaba con él. Pero llega un tiempo, vamos a hablar de Abraham, que esos pozos fueron, hermano, enterrados. Pero el hijo Isaac, él se decidió desenterrarlos. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este día, ¿verdad? Abriendo los pozos del Padre, ¿verdad? Conozcamos que nuestro Dios tiene pozos de manantiales de agua viva para nuestras vidas. Amén. Pero tenemos nosotros que buscar también. Hay una responsabilidad. Fíjense que el Señor, la responsabilidad de Dios, ¿verdad? O el deseo de Dios es que nosotros busquemos y Él soltará esa agua. Y la palabra del Señor dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero para eso tenemos nosotros que hacer algo. Ahorita lo vamos a ver. Pero para eso quiero que veamos en el libro de Génesis, capítulo 26. Ahí es donde vamos a estar, hermanos, basando esta lectura. Hay algo que está haciendo un ruidito, ¿verdad? Gloria a Dios. No sé qué será. Tal vez si le bajas un poquito de volumen a todo. Eso está. Gloria a Dios. Sí, porque está muy fuerte. Creo que es ya lo 1, 2, 3. No, pero se quedó sin volumen. 1, 2, 3. Gloria a Dios. No me escucho. 1, 2, 3. Gloria a Dios. 1, 2, 3. Aleluya. ¿Me escucha usted, no? Yo casi no me escucho. Así es de que si estoy gritando, no se preocupe. Aleluya. Entonces, en Génesis capítulo 26, del 1 al 3 vamos a estar leyendo, pero vamos a seguir leyendo. 1, 2, 3. Del 1 al 3 vamos a estar leyendo. Yo creo que se va a leer todo el capítulo, pero leamos aquí. Dice aquí, hubo hambre en la tierra, y además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar y a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor, y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Gloria a Dios, sí. Entonces, hermano, mire, cuando yo estaba leyendo eso, el Señor ponía en mi corazón, en este tiempo había una escasez, había hambre. Fíjense que ahí dice que hubo un hambre en la tierra, aparte de la que ya había visto anteriormente. Entonces, hermano, el mundo ha sufrido hambre. El mundo ha sufrido escasez, si no es lo que estamos viviendo, ¿verdad? En situaciones bien difíciles a nivel mundial. Un poquito más de volumen, no me escucho muy bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gloria a Dios. Ahí creo que está bien. Entonces, hermano, aquí había un hambre. Pero fíjese, hermano, que en momentos de escasez, en momentos de hambre, puede ser de que nosotros cometamos errores o tomemos decisiones, hermanos, erróneas, ¿verdad? Porque tenemos la presión de, por ejemplo, como padres, tenemos la presión, hermano, de alimentar a nuestros hijos. Tenemos la presión, hermano, de alimentar a nuestras esposas. Entonces, en los tiempos de escasez puede que haya personas, hermano, que tomen decisiones equivocadas. Hay personas, hermano, que en esta pandemia que estamos viviendo se han quitado la vida porque no hayan que hacer. Hay personas, hermano, que han pasado o han hecho, aún se puede decir tonterías o delitos por el hecho de que no tienen que comer. Entonces, hay muchas cosas, hermano, que nosotros tenemos que ver. Pero aquí yo veo que Isaac estaba tomando una decisión muy errónea, y gloria a Dios que el Señor, hermano, se le advirtió. Miren lo que iba a hacer este hombre. Dice, hubo una hambre y se fue Isaac a Gerar y a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto. Fíjense que cuando yo miraba esta decisión, dice, no desciendas a Egipto. Egipto, hermanos, es la tipología del mundo. Hermano, hay personas
que en este tiempo, ahorita que estamos viviendo, descendieron a Egipto. Hay personas, hermano, que ahorita en este tiempo que estamos viviendo son los últimos tiempos. El tiempo se está, hermano, acabando en esta tierra y ellos están descendiendo a Egipto. Entonces es lamentable, hermano, vivir una vida consagrada al Señor y que en el último tiempo decida descender a Egipto. Entonces este hombre, la situación que se estaba pasando, el hambre que estaba pasando, hermano, lo hizo tomar una decisión y dijo: voy a descender a Egipto. Y mire, y si nosotros miramos a Abraham, y eso es algo que el Señor puso en mi corazón, que todo lo que nosotros hagamos, nuestros hijos lo van a hacer. Todas las decisiones erróneas que nosotros cometamos, si no enmendamos ese error, nuestros hijos van a ver. Porque Abraham, hermano, vio escasez y él sí descendió a Egipto. Entonces, Isaac, cuando ve esta hambre, dijo: pues voy a descender a Egipto. Egipto, hermano, era una tierra muy fértil porque ahí estaba un río, el río Nilo. Hermano, que su economía era muy fuerte porque ellos tenían agua, abundancia de agua. Entonces Isaac dijo: no, pues voy a llevar a mi gente y yo voy a vivir allá. Pero el Señor le salió al encuentro. Qué lindo. Hermano, el Señor le sale al encuentro y le dice: no desciendas, porque yo te voy a bendecir. Por eso, y así mismo este día nos dice: no desciendan. No descendamos a Egipto. Si algún día ha pasado en nuestra mente, hermano, decir: voy a regresar al mundo. Entonces el Señor dice: no desciendas, porque yo te voy a bendecir. No desciendas porque yo hice un juramento. Hermano, el Señor, hermano, no miente. Y si Él hizo un juramento, Él está pronto a cumplirlo. Por eso no desciendas ahí. Hermano, hay personas que piensan que descender, y mire, descender a Egipto se agravan los problemas. Yo he visto a muchas personas que en momento difícil desciende a Egipto y lo que hace es agravar más el problema. Alejarse más de donde está la bendición. Llegar, hermano, a situaciones caóticas. ¿Por qué? Porque han abandonado el lugar donde el Señor los tenía y descienden a Egipto. Entonces, hermano, tenemos que saber de que nosotros tenemos un Dios grande y no importa la situación que se está viviendo, el Señor está al control. ¿Verdad? Entonces, y lo único, lo último es más, en su mente, créame, hermano, que no esté descender a Egipto. Ya esa no es opción, hermano. La verdad que no es opción. Por ningún motivo, mayormente en estos tiempos, por ningún motivo ya estoy en el camino del Señor y no desciendo. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Y claro, muchas veces decimos: pero yo tengo años de servirle al Señor y yo no creo eso. A veces, hermano, se equivoca. He visto personas que han servido a Dios por años y de repente ya no están. Y hasta la lástima que dice uno: ¿cómo era el hermano? Pero no, hermano. Entonces tenemos que estar decididos que aún con la escasez, por eso fíjate que Pablo decía que la clave de él decía: yo aprendí una cosa. ¿Qué es lo que aprendió Pablo? A gozarme en el Señor en la escasez, en la libertad, en la pobreza, en todo. Empezó a decir: en la riqueza estoy alegre con el Señor, en la pobreza de igual manera. Entonces todo lo que pase, yo lo que he aprendido es que me gozo en lo que yo tengo. Entonces esa es una gran clave, hermano. Si nosotros nos gozamos en lo que nosotros tenemos, entonces nosotros vamos a aprender a vivir en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y nunca va a estar en nosotros descender a Egipto. Nunca va a estar en nuestros hijos, hermano, descender a Egipto, porque nuestros hijos nos ven. Y Isaac dijo: bueno, si mi padre descendió, voy a descender yo también. Fíjense que eso es lo que hizo. Si mi padre descendió, quiero descender yo también. Pero el Señor le sale al encuentro y le dice: no desciendas. Gloria a Dios. Entonces, sigamos viendo acá en el libro, en este libro, en Génesis, vamos a leer del 4 al 5, dice aquí: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré a tu descendencia todas las tierras, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas y mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Gloria a Dios. Entonces, cuando miro esto, hermano, el Señor le detiene su camino hacia Egipto y le dice: porque yo te voy a bendecir. Y aquí nos da la clave de la bendición. Aquí le dice: yo te voy a multiplicar como las estrellas. Esta bendición ya se la habían dado a Abraham.
Pero el Señor se la hace de nuevo, hermano, se la recuerda a hijo Isaac, diciendo, mira, yo te voy a dar las riquezas, tu simiente será grande, porque ¿sabes por qué lo voy a hacer? Porque yo se lo prometí a tu papá, porque tu papá, ¿qué hizo? Dice, obedeció. Mire qué lindo esto, aquí está la clave. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar, hermano, las bendiciones de Dios? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar las promesas de Dios a nuestras vidas? Obedeciendo y guardando mis ordenanzas. Dios. ¿Cómo dice? Fíjese, si usted, hermano, como padre de familia, obedece y guarda las ordenanzas, hermano, del Señor, aún sus hijos van a tener la promesa que se le haga a usted. Porque este hombre está diciendo, yo te voy a bendecir porque hice una promesa, porque tu papá sí obedeció, porque tu papá sí guardó la ley, porque él estuvo guardando todos mis estatutos. Hermano, si nosotros nos recordamos, la ley de Dios no llegó hasta el Éxodo. Todavía aquí no había ley. ¿Cuál ley obedeció Abraham? La ley de Dios. Hermano, él dijo, no hay ley escrita, pero él obedecía. Él le dijo, mira, salte de aquí. Y él se salía. Deja a tu padre, deja tu descendencia y todo. Y salió con obediencia. Entonces, cuando yo veo esto, hermano, cuando nuestros hijos vean que nosotros obedecemos al Señor, ellos también van a alcanzar. Ahora bien, dice, no, pero es que la salvación es individual. Sí, pero tú le vas a dar esa pauta. O sea, hay una promesa que Él va a bendecir a nuestra descendencia. Pero ¿qué tenemos que hacer como padres? Guardar los estatutos. Entonces, aquí yo miraba que a Isaac se lo dicen de nuevo. ¿Por qué? Yo no sé qué tanto había hecho Isaac por el Señor. Fíjense, usted si se da cuenta, Abraham y Jacob. Pero de Isaac se habla poco. De Isaac se habla poco, hermano. Créame que digo yo, ¿por qué se hablará poco? ¿Será porque buscó poco? ¿O qué habrá pasado? Pero mire lo que dice más adelante. Sigamos viendo. No hemos llegado al punto que quiero llegar. Dice aquí, y habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, le dijo, es mi hermana. Luego dijo, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Ok, yo sé que usted ya leyó este pasaje. Y yo sé que usted sabe que Abraham hizo lo mismo. ¿Sí se acuerda? ¿Cuántas veces lo hizo con Sara? 2 veces, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo esto, los errores que cometen nuestros hijos. Mire, se quería descender a Egipto. Aunque tenía promesa, quería descender a Egipto. Luego, hermano, llega y dice, mi mujer es muy hermosa, mi papá negó a mi mamá. Yo me imagino que conoció, ¿verdad?, su historia, pero a veces a nuestros hijos no les contemos mucho nuestra historia, ¿verdad? Porque ellos dicen, si tú lo hiciste, después le dicen, no, si tú lo hiciste, ¿verdad? Entonces, él dijo, no, bueno, para yo librarme, voy a negar a mi esposa. Para yo negarme, voy a decir que es mi hermano. Fíjense, entonces cometió un error. El mismo error del papá estaba cometiendo. Entonces, todo esto nos enseña a nosotros que nosotros necesitamos, hermano, que en los momentos difíciles actuar conforme a la ley de Dios. Porque eso lo van a aprender nuestros hijos. Hermano, si usted en medio de la escasez dice, no, hermano, voy a cometer esto, sé que es un delito, pero lo voy a hacer, nuestros hijos van a aprender. Y el día que se vean en necesidad lo van a hacer. Si mi papá lo hacía, ¿verdad? Si mi papá lo hacía, entonces lo voy a hacer yo. Entonces, tenemos que aprender, y esto fue lo que hizo este hombre acá. Dijo, no, es muy bonita. Yo no sé cómo eran esas mujeres, hermano. Pero los dos tuvieron temor. Y dijeron, no, me van a matar. Entonces, hermano, pero guardaron su vida exponiendo a sus esposas. Porque Abraham estuvo a punto, hermano, porque bueno, yo pienso, y también hemos hablado con los pastores, que si Sara era estéril era porque estaba protegiendo ese vientre. Se estaba protegiendo ese vientre porque el Señor sabía que hay una promesa sobre ese vientre. Y entonces también Rebeca, hermano, Rebeca también el Señor la hizo estéril. ¿Sabe? Porque las 3 matriarcas del pueblo de Israel eran hermanos estériles. Pero el Señor tenía y protegía esos vientres porque de ahí iba a salir el pueblo prometido.
Hermano, porque vaya que todavía Rebeca no tuvo tanto como Sara, ¿verdad? Porque Sara incluso la llevaron como el faraón, pero Rebeca no. Y la historia cuenta que el líder de allí vio a Isaac, que esto no lo vamos a leer, los vio, hermano, dice que jugando, dice unas versiones, otras versiones dice mostrando su amor. Entonces el jefe allí dice, bueno, ¿y qué está pasando allí? Y le dice, ¿por qué no nos dijiste que era tu mujer? Y ella dijo, porque tengo temor. A veces el temor nos hace hacer cosas, hermanos, que no convienen. Entonces dice que lo sorprendió viendo así y pues usted conoce la historia, le dijo, no, pues yo voy a ordenar que nadie toque a tu mujer. Pero mira lo que dice aquí, en el capítulo 15, quiero que leamos el 15, Génesis 26, 15. Creo que en ese estábamos, ¿verdad? Aquí está. Que lo tenía mal aquí. Dice, y habitó pues en Gerar su mujer. Ok, sí. Y dice aquí, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó, es el 12 al 14, y cosechó en aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo, y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños, ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Aleluya. Mira, hermano, fíjese que este hombre sabía que había escasez, sabía que había hambre, pero él sembró. Él sabía, hermano, que tal vez los que lo miraron sembrando se reían de él diciendo, ¿qué vas a cosechar si no ha llovido? ¿Qué vas a cosechar si no hay lluvia? ¿Qué vas a hacer si es que no es imposible que algo crezca ahí? Hermano, ¿sabe qué? Si nosotros tenemos un Dios grande, que es Dios de la lluvia, que es un Dios, hermano, de todo lo que existe, hermano, tenemos que creerle. Una de las cosas que hizo aquí, Isaac dijo, si ya me dijo a mí que me va a bendecir, ahora para cosechar yo tengo que sembrar. Yo no sé cómo él tomó la decisión, hermano, y empezó a sembrar. Amén. Y cuando nadie esperaba que él podía, hermanos, hacer algo, el Señor lo bendice. Y como el Señor lo bendijo, hermano, se hizo poderoso. El Señor, hermano, bendice a aquel que le cree. Bendice a aquel que se anima a hacer un poco más. Bendice a aquel, hermano, que... Dice que el canto que cantamos ahorita, dice, donde había escasez, ahí también va a haber renuevo. ¿Verdad? Y qué lindo es porque dice, donde parecía que nada iba a crecer. Porque a Isaac, hermano, todo contaba con que no iba a crecer. Con que la semilla que tiró se iba a desperdiciar. Pero el Señor lo bendijo. Pero el Señor lo bendijo. Y créanos, hermano, que el Señor bendice. Y aunque vengan las situaciones difíciles en nuestras vidas, el Señor tiene el control. Pero cuando te bendiga el Señor, va a haber filisteos. Cuando te bendiga el Señor, va a haber gente que te va a tener envidia. Mire qué situaciones, hermano. Y luego fíjate, bueno, no sé, siempre dicen, ¿y ahora de cuál estará vendiendo? Dicen, en mi país así dicen, ¿qué estará vendiendo? ¿O en qué pasos andará? Hermano, pero es envidia. Porque cual que tiene la bendición de Dios es bendecido y prosperado. Gloria a Dios. Entonces dice que Él lo hizo poderoso. Pero hubieron envidias. Entonces, hermano, no se preocupe cuando alguien le tenga envidia, porque así se le va a tener a todo aquel que es bendecido de parte de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, este hombre le tuvieron envidia. Le dijeron, ¿cómo es que está siendo poderoso? Y mire, y más aún cuando usted es bendecido donde no es lo suyo. Hermano, hay mucha gente bendecida en este país y no en nuestro país. ¿Y qué pasa con los otros? Dicen, nos vienen a quitar los trabajos, dicen, ¿verdad? ¿Y por qué está siendo prosperados? Este pueblo está creciendo y dentro de nosotros y empiezan a oprimir. ¿Por qué? Es por pura envidia, ¿no? Porque aquí estos filisteos tuvieron envidia de él. Aquí estos filisteos, hermano, estuvieron con la envidia de que él fue prosperado, pero ellos no sembraron. ¿Verdad? Y hermano, pero ahorita vamos a ver. Y mire lo que pasó. En el 15 dice aquí: y todos los pozos que los siervos de su padre había cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra.
Mire, el envidioso no prospera. ¿Por qué? Porque no trabaja. Ahí estaba el pozo y lo llenan de tierra. Miren, el envidioso ahí está, pero él no quiere trabajar. Isaac sembró, hermano, y sacaba el agua y regaba, y el Señor lo bendijo. Vienen esta gente enojados, envidiosos, y lo que hacen es cerrar el pozo. Ellos no podían decir, bueno, trabajemos de igual manera, ahí está el agua, y saquemos agua y empecemos a trabajar. Entonces, hermano, cuando yo veo esto, digo, Señor, así pasa con los envidiosos. A veces te tienen envidia y se les da la misma oportunidad a ellos y no lo hacen. Porque Dios, hermano, tiene bendición para todos por igual. Pero a veces depende de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Mire, estos cerraron el pozo. Algo valioso, no lo valoraron, lo cerraron. Hermano, eso pasa. Yo no sé si usted ha visto. Hay mucha gente que dice, yo lo haría mejor. Y cuando le toca estar a él en el punto ahí, no hace nada. Si yo fuera hermana y yo hiciera esto, hiciera aquella, y le dan la oportunidad, tiene miedo. Dice, no, yo no quiero tomar ese cargo. No, hay cosas así. Hay momentos, hermano, en los cuales dicen, vas a predicar el hermano. Yo hubiera predicado mejor. Hermano, le toca el rema de ofrenda. No, hermano, me da poco en él. 5 minutos, ¿verdad? Así pasa. ¿Por qué? Porque no quieren esforzarse. Estos hombres cerrando aquellos pozos, aquella bendición, ahí está la bendición. Y lo cerraron. Y dijeron, no, pues el de rémolo. No pincha, ni cacha, ni deja batear, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque son envidiosos. Porque en vez de ponerse a trabajar, en vez de ponerse ellos a hacer algo, a buscar la bendición de Dios, solo empiezan a hablar. Porque es que hablar es bien fácil, hermano. ¿Qué cuesta hablar? Nada. O sea, ya aprendió a hablar, usted puede decir lo que sea. Pero hacer, esforzarse. Este hombre, hermano, se esforzó, empezó a sembrar en momentos que no era tal vez para sembrar. Pero los momentos de nosotros como hombres no son los momentos de Dios. Porque Dios te puede bendecir en momentos en los cuales digan, nadie no va a sembrar, no va a salir. Eso no va a dar nada. Pero era el momento de Dios para bendecir a Isaac. Amén, amén. Yo no sé qué momento usted está pasando, pero déjame decirte que el momento de Dios está llegando. El momento de Dios va a llegar en el cual va a empezar, hermano, a bendecir. Y mira lo que dice esto. En verso 16. Y dice, entonces Abimelech le dijo a Isaac, vete de aquí. Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Mire, en vez de, como le digo, en vez de investigar qué estaba haciendo él, vete de aquí. Ya no te queremos, eres más poderoso. Te tienes que salir, ya no queremos que tú estés aquí entre nosotros. Hermano, así es el envidioso. Como él no quiere ser prosperado, lo que hace es enemistar. Bueno, ahora me voy a hacer enemigo. Y le preguntan, ¿por qué eres enemigo de él? No, porque es más poderoso, porque es más bendecido. Hermano, no es así. Si él ha sido bendecido, hermano, es porque algo está haciendo. Investiguemos qué está haciendo, gloria a Dios. Y luego dice, vete de acá. Y fíjense que me llama la atención que Isaac dijo, pues me voy. Fíjense que dijo, no me voy. El que conoce que Dios está con él, sabe que donde quiera que vaya, el Señor lo bendecirá. Porque el bien y la misericordia te perseguirán donde quiera que tú vayas. Pero entonces, la solución que tuvieron los envidiosos es saquémoslo. Ya van a ver que sacándolo de aquí, ya no va a tener esa bendición. Saquémoslo de ese lugar. La bendición es acá. No, la bendición es de aquel que está con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Me llama la atención de que si ellos sabían que este hombre era más poderoso, y Isaac también sabía que era más poderoso, en el momento que le dijeron, vete de aquí, él no peleó. Él podía decir, bueno, yo soy más poderoso. ¿Y cómo es que me están sacando de acá? No, él no peleó. Él dijo, si me están sacando de acá, perfecto, yo me voy. Se fue, sin pelear. Hermano, ¿sabe qué? A veces, esta era una injusticia, ¿sí o no? Y a veces nosotros nos ponemos a pelear. Que esto es injusto, que es acá. Pero si tal vez el Señor ya no lo quería tener ahí. Y el Señor dijo, no, vete. Si te están sacando, dijo, bueno, está bien. Agarró sus cosas y se fue. Y mira lo que pasa en el 17 y 18.
17 y 18. Dice aquí, Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar. Y estableció allí Isaac y volvió a cavar los pozos de agua. Miren, esto es importante, que había sido cavados en los días de su padre Abraham. Porque los filisteos que habían cegado después de la muerte de Abraham y los puso a los mismos hombres que su padre les había puesto. Gloria a Dios. Entonces, él le puso los mismos nombres, que su padre le había puesto. Entonces, cuando yo veo acá, él dice, yo me voy para Gerar, voy a ir allá, pero yo voy a empezar a trabajar. O sea, te corrieron de un lugar, ¿verdad? A veces pensamos, es que me sacaron de este lugar y hasta aquí llegué. No, la bendición de Dios, hermano, está donde quiera que usted esté. Pero tenemos que empezar a trabajar. Llega a Gerar y no se esperó, bueno, ya me corrieron de allá, ahora ¿qué voy a hacer? No, ¿qué empezó a hacer? A cavar pozos. Él sabía que la bendición estaba, hermano, cavando los pozos. Sabía que la bendición estaba en encontrar agua. Esa era la bendición. Por eso él dijo, bueno, ya me voy, pero voy a empezar a cavar. Llegué a este lugar, pero voy a empezar a cavar los pozos que mi padre, mira, dice que mi padre cavó antes. Bueno, entonces, así como hacía lo malo que hizo su padre, también lo bueno. Porque Abraham abría pozos. Porque él sabía que ahí había agua. Porque él sabía que el Señor le había prometido bendecirlo. Y que donde él iba a cavar, ahí iba a encontrar agua. Él empezó a cavar, hermano, los pozos de su padre. Empezó a ver, vamos a ver mi padre qué hizo cuando estaba acá. Hizo unos pozos y encontró agua. Yo también voy a encontrar agua. Entonces empezó a cavar. Hermano, abrir un pozo no es fácil. Hay pozos, hermano, que usted los ve así y a veces ni al fondo se le ve. Hermano, hay una cuerda que usted la tira y después escucha que cae el balde allá. Pero entonces, ya haberlo hecho es fácil. Pero las personas que lo hicieron. Y estoy hablando aquí que lo hicieron a mano, porque ahora hay unas máquinas que hacen unos pozos tremendos. Pero en ese tiempo, ¿cómo lo hacían? Le llevaba tiempo, le llevaba costo, hermano, sacar toda esa tierra, luego cuando estaba el agua, prepararlo. Entonces, todo eso conllevaba tiempo, conllevaba esfuerzo. Pero este hombre dijo, yo estoy aquí y voy a hacer eso. Voy a abrir los pozos de mi padre. Voy a ver dónde consigo agua. Voy a ver dónde está la fuente de la bendición. Entonces, él empezó a cavar los pozos que el padre había construido. Dijo, voy a empezar a cavar. ¿Verdad? Y aquí puse una foto de un pozo, no sé si usted ha visto, hay otros más bonitos que la hacen en su casita y todo, ¿verdad? Pero él empezó a cavar. Él empezó a ver, hermano, que la bendición estaba aquí y empezó a sacar este pozo. Está en el 19 y 20, dice aquí. Y cuando los siervos de Isaac cavaron del valle, encontraron ahí un pozo de agua viva. Agua viva. Aguas vivas, hermano. Esa es la fuente de la bendición, hermano. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Tenían que cavar. Entonces, hermano, la fuente de agua viva ahí está, pero tenemos que tener un esfuerzo en nuestras vidas. Entonces, hermano, ahí estaba el agua enterrada. Y él empieza a abrir ese pozo, hermano, dice, hasta que encontraron las fuentes de agua vivas. Y el Señor dice, el que crea en mí, ¿qué dice? Que correrá en nuestro interior ríos, hermano, ríos de agua viva. Pero ¿qué? Tenemos nosotros que esforzarnos, hermano. La palabra simboliza, hermano, el agua viva. Pero ¿cuánto tiempo ocupamos en la palabra? Hermano, hay misterios dentro de la palabra que usted tiene que desenterrar, que usted tiene que cavar, hermano. Y mire ahí entre líneas, entre las palabras, ahí está la bendición. Pero nosotros tenemos que arrancar. El agua de un pozo no está a flor. Es fácil si el agua estuviera a 1 metro de distancia, ¿verdad? Pero a veces pensamos que no es así. No, el agua viva está bien profunda. Entonces profundicemos, abramos esos pozos. Es difícil, sí es difícil, pero ahí va a estar la bendición. Mira lo que es aquí. Entonces riñeron, y mire quiénes riñeron, me llama la atención aquí. Entonces riñeron los pastores, dice. Entonces los pastores tienen que cavar, ¿verdad? Y mire, riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Imagínense, aquellos hombres,
Cavaron, hermano, buscaron, se esforzaron y llega ya cuando encuentran el agua, y esa agua es de nosotros. Esa agua es nuestra. El trabajo, el pozo puede ser de ustedes, el trabajo es de ustedes, pero el agua es de nosotros. Otra vez, hermano. Riñeron, dice que riñeron, el agua es nuestra, y por eso le llamó Esek, porque habían reñido con él. Entonces, hermano, ¿qué les quedó a los pastores o a los trabajadores de Isaac, a Isaac mismo? El trabajo. Hay momentos, hermano, que tal vez te va a quedar el trabajo. Y qué difícil es. Yo no sé si le ha pasado. Que usted hace todo el esfuerzo y cuando ya está la bendición llega alguien y se la quiere quitar. Hermano, mire, estos hombres habían cavado ese pozo y estos hombres habían ya encontrado el agua, pero riñeron. Y me llama la atención aquí que no dice, entonces Isaac dijo, agarren sus espadas, vamos a ir a defender el agua, a defender, hermano. ¿Sabe qué? Hay momentos en los cuales que dejemos que Dios nos defienda. Aprendamos, hermano, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades. Dejemos que Dios sea el que salga a nuestro encuentro. Dejemos que Dios, hermano, nos bendiga y que nos guarde de igual manera. Pero mire lo que significa Esek. Gloria a Dios. Ya no quiere. Ok, aquí dice, Esek significa raíz primaria, es idéntico, o si no, un esfuerzo, ocupar o presionar, rencilla o altercar. Entonces, hermano, hay que ocuparnos. Este era el pozo, hermano, de ocuparse. A veces queremos nosotros una bendición, pero ocupémonos. Porque aquellos hermanos que no se ocuparon, lo que hicieron es cuando ya está el agua, es mía. Y ahora esa agua es mía. Pero después dice un esfuerzo. Hermano, para conseguir el agua, nosotros necesitamos un esfuerzo. Hacer un esfuerzo. Usted quiere ser bendecido, ocúpese en algo, pero eso va a conllevar un esfuerzo. Hermano, esforcémonos en el Señor, busquemos el agua viva de Dios, pero ¿cómo? En esforzándonos, gloria a Dios. Pero me llama la atención presionar. Y fíjense que yo fui a buscar presionar, no lo puse acá, pero esta presión que llama aquí dice que es como un resorte, así decía el ejemplo, que un resorte, hermano, usted lo presiona. Dice que se presiona y entre usted más presión tiene, hermano, ese resorte va a ser va a ser más fuerza. Pero si usted suelta ese resorte, ¿cómo sale, hermano? ¿Usted le ha pasado? Es bien difícil, ¿verdad? Tener ahí que se le sabe. Ahí en la mecánica a veces hay que poner, hermano, esos shocks tienen un gran resorte con máquina, hermano, porque cuesta bajarlo, y había gente que lo hacía con 2 palos en algo así. Pero si eso se llega a zafar, hermano, sale con aquella presión. Pero esa es la presión, hermano. A veces el Señor te presiona porque te quiere impulsar. A veces el Señor te mete a lugares de presión porque sabe que cuando salgas de ese lugar, hermano, nadie te va a poder detener. Ninguna, hermano, ningún altercado, ninguna rencilla. ¿Por qué? Porque tú has sido presionado, tensionado. También daba otro ejemplo que dice, es como las flechas, hermano. Que dice que mientras tú más dobles ese arco, hermano, va a tener más fuerza. Fíjese que hay un salmo que dice, doblaré con mis manos el arco de bronce. Yo sé que hasta lo hemos cantado. El arco de bronce, hermano, era un arco que era muy difícil de doblar. Hermano, a veces lo ponían como una ballesta, dice, porque no lo podían doblar con las manos. Pero tenía una presión cuando esa flecha salía, hermano. Entonces, no importa lo que tú estás sufriendo, no sé si te están oprimiendo en este momento, no sé si tú te estás sintiendo con aquella presión, pero esa presión lo que va a hacer es impulsarte. Pero tenemos que ocuparnos. Hermano, entonces, este pozo era el pozo de la presión, este pozo era el pozo en el cual le dijeron a Isaac, tienes que esforzarte. Hermano, encontró el agua, se ocupó, hizo el pozo, hizo un esfuerzo, pero se le quitaron el agua. Pero Isaac no peleó, se lo dejó. Y es que Isaac
especial, hermano, porque se los dejo otra vez. Bueno, ¿lo están peleando? Yo se los dejo. ¿Usted ha actuado así alguna vez? Bueno, si estás peleando, mejor yo te lo dejo. Es bien difícil, pero a veces hay que hacerlo. Pero entonces el Señor quiere un esfuerzo. Y mire, el Señor nos manda a nosotros a esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos manda. Solo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Bueno, mire, aquí les voy a poner unos textos. Allí son unos, pues ni está Josué. Tómale una foto y va a buscar. Todos esos textos nos mandan a nosotros a esforzarnos. Todos esos textos a nosotros dice esfuérzate. Todos esos textos a nosotros nos dice tienes que esforzarte. Entonces, hermano, el reino de los cielos dice se hace fuerte. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes, los audaces. Fíjate, hay una versión que dice solo los audaces lo van a traer. Audaces aquel que hace cosas, hermano, que otros no los hacen. Entonces tenemos que aprender, hermano, que el Señor quiere un esfuerzo de nosotros. El Señor, ahí está el agua, pero tenemos que esforzarnos. ¿Y dónde está el agua viva? Ahí, en las primeras páginas, no, están hasta adentro. Está hasta adentro. Tenemos que tener ese esfuerzo, hermanos. Entonces, viene Isaac y dijo, bueno, ya me quitaron. ¿Quieren esa agua? Se las doy. Yo no sé si los pastores de los otros pastores aprovecharon esa agua, pero a lo mejor se la dejó. Y se fue a abrir otro pozo. Y fíjese que ese pozo, eran los pozos que Abraham había abierto. Si Isaac hubiera dicho, mire, ¿saben qué? Estos pozos los abrió mi padre. Y ni eso quiso pelear. Hay momentos, hermano, que no peleemos. Dejemos que el Señor conoce. Mira lo que dice acá, en Génesis 26, 21. Y cavaron otro pozo. No lloró, hermano. No se puso a llorar. Me quitaron mi pozo. No, cabemos otro. ¿Va a llevar esfuerzo? Sí, va a llevar esfuerzo. Cabemos otro pozo. ¿Va a ser cansado? Sí, va a ser cansado. Pero cabemos otro pozo. Gloria a Dios. Y dice aquí, cavaron otro pozo y también riñeron. Ay, hermano, qué difícil, ¿verdad? Por él, y por eso le llamó Sid. Entonces, hermano, mire, yo creo que la oposición, y esto se llama así, oposición, otra vamos a ver. Creo que donde quiera que vamos, van a haber envidiosos. Donde quiera que vamos, va a haber oposición. Donde quiera que vamos, hermano, va a haber gente que te mira y te mira bendecido y va a querer quitarte las cosas que Dios te ha dado. Y entonces vemos aquí que dice, y cavaron otro pozo y también riñeron. Entonces le puso sobrenombre Signa. Mire lo que significa esta Signa. Dice aquí, Signa, oposición, acusación. Mire, oposición. Hermano, donde quiera que el hombre sea bendecido, va a tener esa oposición. Hermano, el mundo entero se opone al evangelio. El mundo entero, hermano, se opone al evangelio. Una oposición tan grande, hermano, que se está dando. Y mire, ahorita tenemos la libertad de bendecir al Señor acá. Pero de repente, hermano, vamos a hacer que ni así lo va a hacer. Además, nosotros tenemos una oposición a veces escondida. Tenemos... En España prohibieron ahorita la alabanza. Amén. Sí, fíjese, hermano, que en España, el pastor de España, fíjese que los bares están abiertos. Todo está abierto. Y a las iglesias le prohibieron cantar. Hermano, el mundo está queriendo, pues hay una oposición por el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no coinciden, o sea, en su mente no cabe duda. ¿Cómo estos se gozan en la pandemia? Hermano, ¿cómo estos se gozan allí? Bueno, que se reúnan, pero que no canten. Yo le decía a una hermana, a veces el enemigo quiere como negociar. Está bien que se reúnan, pero solo prediquen. Es más, ni micrófono usen, porque hacen mucho ruido. Gloria a Dios. Pero sabe que no nos van a callar. Hermano, no se va a callar. El evangelio no se va a parar porque venga esta oposición. Todo el tiempo la oposición ha estado en el evangelio, hermano, pero Dios ha estado siempre con el pueblo. Y mire, dice acusación. ¿Quién es el que acusa? El enemigo, hermano, te acusa. El enemigo llega a autoridades y te acusan. Hay personas en China, hermano, que llegan y los acusan y dicen, esos son cristianos y los matan.
acusación, oposición, gloria a Dios. Entonces, hermano, vamos a tener ese acusador que llega. Pero Pablo decía, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que nos perdonó? Aleluya. Entonces, cuando usted se sienta acusado por alguien o se sienta, hermano, con oposición, créame que usted está haciendo lo correcto. Cuando usted sienta, hermano, la presión de otros que dice, ¿por qué estás en la iglesia? O porque estás haciendo las cosas bien. Cuando sientas que alguien te acusa por algo injusto, es porque el enemigo está usándolo porque quiere robar tu paz. Pero no va a poder. Cuando dicen amén. Porque la paz que el Señor da, el mundo no me la dio, dice un canto. Y si no me la dio, ¿cómo me la va a quitar? Entonces, si ahora la paz que nosotros creemos que sentimos es por el gobierno, porque, no, hombre, el gobierno, hermano. No, es que aquí se siente paz porque ellos, no, la delincuencia, no, hermano, hay gente, hermano, que está confiando en que su gobierno salga y su paz proviene de allá, pero mi paz no proviene de ahí, y yo sé que su paz tampoco. Entonces, la oposición llegará, y cuando llegue la oposición, hermano, es cuando va a estar presionando, pero usted como el resorte, que el día que salga esa presión, agárrese, porque lo que me ponga enfrente, yo lo voy a hacer pedazos, ¿verdad? Mira, hay gente que yo he visto que hay las bolsas de aire, es esa, gas comprimido, hermano, y en un choque se abren esas cosas. Yo no sé si le ha pasado, pero se oye un ruido tremendo y se te pega acá, porque es como un resorte. Esas bolsas están bien presionadas, y cuando salen, hermano, que le queda un gran dolor de cuello a uno después. Pero así es, hermano. Si estás en este momento de opresión o en este momento de oposición, es porque Dios tiene el cuidado. Y el día que salgas de ahí, el Señor te va a bendecir. Entonces, también tuvieron, hermano, oposición. Tenemos oposición. ¿Y qué dijo Isaac? Isaac nos dijo, bueno, ya nos quitaron uno, ahora no nos van a quitar. A veces actuamos así, ¿verdad? Ya te dejé uno, mira, ya te dejé uno. Ahora quieres este otro. No, sí no te lo voy a dar. No, Isaac no hizo eso. Ya me quitaste uno, ¿quieres este otro? Bueno, te lo voy a dar también. Bueno, mire que ese es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque el Señor eso nos dice. Si te quieren, dice, ¿qué decía el Señor? Si te piden caminar con ellos una milla, ¿cuántas caminas? Dice, 2. Y mire, y fíjese que yo decía, pero caminar con él una milla. No, es que los soldados romanos tenían el privilegio que se miraban a un judío decir, mira, lleva mi carga una milla. Y era válido, era legal. Entonces vino el Señor y dijo, lo legal es que camines una milla, pero a ti te digo, camina con él 2. Mire cómo es el Señor. Luego dice, si te piden el manto, dale también la capa. Mire, así es el Señor. Isaac, que le dijeron, ya te quitamos un pozo y abriste otro, y te voy a dar ese otro. Ya que te quede, te voy a dar 2, le dijo. Aleluya. También decía, si te dan en una mejilla, pon la otra. Y eso es lo que le estaba pasando a Isaac. Te quité un pozo, hoy te pido ese otro y también te lo doy. Entonces, hermano, ¿le costó a Isaac? Sí, le costó. ¿Es un esfuerzo abrir un pozo? Sí. Es un costo, tiempo y todo, pero no lo perdió. Él dijo, bueno, está bien, quédate. Ahí que te quede. Y mire qué pasó. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo. Y no riñeron. Aleluya. Mire, y cavó otro pozo, pero por no riñeron. Hermano, la tercera es la vencida, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, hermano, la bendición dice, y no riñeron por él. Por eso le llamó Rehoboth, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Aleluya. Entonces, créeme, hermano, que si a ti se te han quitado bendiciones, una, otra y otra, va a llegar un tiempo en el cual no te la van a quitar. Y por eso digo, le voy a poner robot, no robot, ¿verdad, hermano? Porque tiene una H, robot. Entonces, el Señor tiene un robot para usted, hermano. Aleluya. Dios tiene un robot para nosotros. Dios tiene un lugar en el cual Él nos va a bendecir. Bueno, ya te oprimieron, ya te tienen así listo para soltarte, pero hay una oposición.
Pero va a llegar el momento en el cual el Señor dice, esa presión se quita. Y es toda oposición, hermano, va a salir huyendo, porque el Señor está con nosotros. Mira lo que sí. Entonces dijo, yo le voy a poner robot, porque aquí el Señor va a ser, dice, porque aquí ha hecho el Señor un lugar para nosotros y prosperaremos en esta tierra. Aleluya. Entonces tenemos que prosperar. El Señor tiene un lugar para nosotros. El Señor tiene un lugar para nosotros. Y miren lo que dice robot. Gloria a Dios. Hasta me confundo yo, robot, le estoy diciendo. Robot dice, en la concordancia dice lugares amplios. Amplitud, prosperidad. Aleluya. Entonces, el Señor tiene un lugar amplio. El Señor tiene un lugar amplio, un lugar en el cual nosotros, hermanos, vamos a tener esa bendición y esa prosperidad. Gloria a Dios cuando dicen amén. ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar? ¿Cuántos quieren, hermanos, llegar a ese lugar? Pero le costó mucho. Porque a veces queremos la bendición, pero a él le costó abrir 3 pozos. 10. No se venció la primera. Él dijo, yo voy a llegar a ese lugar. Y ese lugar fue de bendición. Pero ¿qué hizo? No riñó, no peleó. Y como le decía al principio, él sabía que no era la bendición el pozo. La bendición venía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, su bendición proviene del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y un día, hermano, tendremos ese robot en el cual nosotros tendremos un lugar amplio, un lugar espacioso, un lugar de bendición. ¿Es difícil? Sí, va a ser difícil. ¿Cuesta mucho? Sí, va a costar mucho. Pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, era bien difícil. Fue bien difícil para Isaac, pero Dios lo bendijo. Entonces, cuando yo veo esto, pero él, ¿qué tuvo que hacer? Abrir los pozos del Padre. Voy a abrir los pozos que mi padre está así. ¿Qué tenía mi padre? ¿Qué ha hecho mi padre? ¿Qué es lo que hacía mi padre para tener bendición? Abría pozos. Yo no sé, ¿verdad? Si él en ese momento, y mire, quiero que veamos algo. Aquí, dice, y se trasladó de ahí y cavó. Y me llamó la atención ahí, dice, y cavó. Porque los otros anteriores mandaba que cavaran. Él decía, vayan y caven. Pero este robot, él lo cavó. Entonces, hermano, él tenía que tener esa experiencia. Él tenía, hermano, que tener ese esfuerzo. Hermano, por los esfuerzos de otro no va a llegar tu bendición. Va a ser por tu propio esfuerzo. Abraham conocía la bendición de Dios y sabía que Dios estaba ahí. Pero también Isaac tenía que tener experiencias. Gloria a Dios. Aquí se lo voy a poner. Vamos a ver. Aquí dice, y se trasladó y cavó otro pozo. Y los otros anteriores decían, y mandaba a cavar. Entonces, hermano, empieza a cavar tu pozo. Empieza a esforzarte. Porque cuando tú te esfuerces, entonces encontrarás el pozo, hermano, de amplio, el pozo de amplitud, el pozo en el cual, hermano, nosotros vamos a ser bendecidos. Voy terminando. Mira, abrió otro pozo todavía. Mira aquí. Y sucedió, dice aquí, y sucedió que en aquel mismo día, Génesis 26, 32 y 33, los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijo, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad se llama Beerseba hasta hoy. Aleluya. Y sabe que anteriormente usted le habló en su casa. Aquellos que le habían tenido envidia, aquellos que hermano, que lo habían desechado, lo habían corrido de ese lugar, se acercaron a él y le dijeron, mira, hagamos las paces. Hermano, la bendición de Dios aún va a llegar y aún tus enemigos, hermano, te van a pedir perdón. Aleluya. Aún tus enemigos se van a llegar a humillar y decir, ¿sabes qué? Estaba equivocado contigo. Hermano, yo te tenía envidia, pero ahora yo entiendo que lo que tú tienes es bendición. Fíjese que aún los enemigos van a buscar la paz con usted cuando tenga la bendición de Dios. Y ahí búsquelo, no lo puse. Y entonces dijo él, bueno, y ese mismo día llegaron y le dijeron, encontramos agua en otro pozo. Mire qué bendición. Ya tenemos este pozo que no riñeron, pero abrimos otro y encontramos agua.
La bendición es encontrar el agua. Hermano, encuentre el agua de vida. Encuentre el agua de vida en su Señor. Mire lo que dice acá. Termino con esto. Dice aquí, Berseba. Literalmente significa pozo 7. Mire lo que significa. Pozo 7. Hermano, el pozo 7 para usted está a la puerta. El pozo de la bendición, plenitud. 7 significa plenitud, plenitud de vida, plenitud de abundancia, plenitud, hermano, de todo lo que usted quiera. Es una plenitud. Abramos ese pozo de la abundancia. Dice aquí, pozo del pacto. Hermano, recordémosle, Señor, tú dijiste que ibas a estar conmigo donde quiera que vaya. Tú dijiste que vas a estar conmigo donde quiera. Yo quiero que estés aquí. Este es el pozo del pacto, este es el pozo del juramento. Si Dios nos ha jurado, dice, y estaré contigo donde quiera que vaya. Si dice, ¿qué nos dice el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y he aquí, yo estaré con vosotros, hermano. ¿Y sabe qué? Nosotros estamos haciendo eso. Entonces Él está con nosotros. Mira lo que dice aquí. Y pues juramento que se declara 7 veces era considerado un pacto. Entonces, ¿un juramento? No. Él pactó 7 veces. Y eso es lo que significaba ese pozo. Hermano, póngase de pie. Yo no sé si está, en qué etapa de su vida está pasando. Si tal vez donde la están presionando. Si tal vez donde hay que tener ese esfuerzo, hermano. Si a usted lo están tensando en este momento, como se tensa aquella flecha que va a salir, hermano, soporte. Tenga paciencia, dígale, Señor, yo quiero, si ahorita estoy siendo tensado, sé que cual día que tú tengas para mí que tenga que salir va a ser con fuerza y va a ser, hermano, que yo voy a romper toda oposición. Cuando llegue el momento de oposición, yo voy a triunfar y voy a llegar un día a ese lugar en el cual yo voy a gozarme, en el cual va a ser amplio, en el cual yo voy a tener, hermano, la bendición que necesito. Miraré a mis hijos sirviéndote, miraré a mi familia, hermano, sirviéndote, siendo salvas. Miraré a todo aquel que yo anhelo, Señor, en bendición. Miraré a mis hijos que van a ser los primeros en todo. Voy a ver a mis hijos que van a terminar esas universidades. Voy a ver a mis hijos, hermano, en buenos empleos, en buenos puestos. ¿Por qué? Porque yo pasé ese tiempo de tenso, ese tiempo de tensidad, ese tiempo de oposición, pero lo logré vencer y dejé el camino hecho para ellos. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, gracias, ayúdame a soportar este momento de prueba. Son momentos, ya pasarán. Estos momentos de prueba, de angustia, pasarán y solo vendrá la bendición que viene de lo alto. Solo vendrá la bendición que viene del Padre. En este momento que estemos pasando situaciones de pleito, situaciones difíciles, tú estarás con nosotros. No pelearé. Dejaré que tu mano poderosa a mí me cubra. Dejaré que tu mano poderosa sea la que me cubra y la que lleve a mi vida en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, abrimos la ventana de los cielos, abrimos los pozos de bendición, abrimos esos pozos que son difíciles, aunque hagan piedras. En los pozos usted puede encontrar piedras, obstáculos que no lo van a dejar seguir cavando, pero llegaremos hasta donde está el agua viva, llegaremos hasta donde está el agua de bendición, el agua de prosperidad, el agua de salud, el agua del nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre. Dígale, Señor, yo te alabo. Dígale, Señor, yo te bendigo. Dígale, Señor, yo te quiero amar. Señor, te bendigo en el nombre de Jesús. Oh, sí, Padre, aunque me toque poner un esfuerzo extra, Señor, yo lo haré. Dígale, yo lo haré. Me arriesgaré, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Sí, Señor. Abre esos ríos, Señor, para nosotros. Abre este nuevo pozo para nosotros, Señor. Abra su boca y canta al Señor que nos dé unos nuevos ríos de agua viva. Aleluya. Ríos de agua viva brotarán. Oh, ríos que nos refresquen, que nunca jamás se secará.
ríos que sin siempre saciará. Sí, Señor, aquella sed que busca. Sí, Señor, Ríos de agua viva brotará. de esos ríos Ríos que nunca jamás que jamás se secarán. secan. Ríos que si lo buscas los hallarás. Sí, Señor, ríos de agua viva, de aquel gran manantial. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos. Queremos creerte que tú abrirás nuevos caminos para nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, en esa brecha que tú estás marcando para nosotros. Oh, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Oh, sí, Señor. Tenemos sed de ti, Señor. Tenemos sed de ti, Padre. Oh, sí, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor. Toda oposición, Señor. Toda oposición, Señor. Vamos a pasar, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Aunque vengan esas situaciones difíciles, señores, yo me esforzaré. Dígale, Señor, yo me esforzaré, Padre. Aunque vengan momentos difíciles, me esforzaré para darte, Señor, a ti la honra y la gloria. Un día, Señor, tú levantarás tu mano, Señor, hacia mí, Señor. Te adoramos, Señor. Y te bendecimos, Señor. Brotarán de su corazón ríos de agua viva. Brotará de su corazón esa fuente, Señor, que es la fuente de la bendición. La fuente de la bendición llegará a su vida. La fuente de la prosperidad llegará a su vida. La fuente, Señor, del amor, de la felicidad. Esa es la fuente que brota para vida eterna. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier enfermedad, tú estarás con nosotros y llegaremos a ese punto en el cual tú bendecirás todo lo que nuestros pies tocaran, todo lo que nuestro corazón anhele, lo recibiremos porque nos esforzaremos en ti, Padre. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. El Señor es bueno, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis hermanos amados, por favor, si pueden tomar el asiento un momentito, vamos a... Dios es bueno. Amén. Aleluya.